Tenga la bondad de sentarse. No sé por qué nos tienen miedo a los pastores y tan buenos que somos, ¿verdad? Pero hoy voy a leer la palabra del pastor de pastores. Y si el pastor de pastores nos tiene que jalar un poquito la correa, pues es porque lo necesitamos, ¿no? Y aunque pongamos la cara del gato del meme, pero lo importante es que realmente eh, podamos nosotros prestar atención y la palabra de Dios pueda ser importante para cada uno de nosotros. En algún momento podemos confundirnos creyendo que las grandes multitudes que se hacen llamar cristianos realmente lo son. Le voy a repetir eso. A veces podemos confundirnos creyendo que las grandes multitudes de los que se hacen llamar cristianos realmente lo son. A los cristianos se les llamó cristianos porque tenían una conducta, y la conducta es el reflejo de los pensamientos. Uno no puede mantener una conducta si realmente en el corazón de uno esos pensamientos no son verdaderos, no son reales. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaría la boca. Cuando mi corazón está lleno de cosas buenas, esas cosas van a salir no solamente en palabras, sino también en acciones. Cuando mi corazón está lleno de lo contrario, tarde o temprano eso se va a manifestar. Ser cristiano entonces en aquel tiempo se le llamó a aquellas personas que con sus acciones, sus palabras, sus actitudes adornaban la doctrina que Cristo enseñó, las palabras del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús. Cantábamos este canto que dice una gran verdad. Dice que vamos como en un camino de cuesta, llevando la cruz. Estas fueron enseñanzas del Señor Jesús. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Cristo es importante que nosotros podamos llevarla en este caminar, los vituperios que en algún momento vamos a enfrentar. El Señor Jesús dijo que si del árbol verde habían hecho lo que habían hecho, ¿cuánto más en el caso de nosotros? Se lo dijo a los discípulos, dándoles a entender que ellos en algún momento iban a sufrir persecuciones y lo sufrieron. Fue una realidad. En la extensión del mismo evangelio, nosotros en algún momento vamos a tener que llevar esa cruz, adornar con nuestra conducta la doctrina cristiana. En el pasaje que leímos, lo que más me interesa es en el versículo 6, donde, le repito y lo hice que leyéramos juntos, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, hay algunos pensamientos aquí importantes que tenemos nosotros que considerar. El primero de ellos es que comienza el texto que leímos, donde el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que es incorrecto el juzgar a otros. It is incorrect to judge others. La palabra claramente lo dice, Mateo 7 habla y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. Eso es clarísimo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida en que nosotros juzguemos se nos juzgará. Obviamente aquí está hablando, tenemos que entender esto muy bien, que está hablando de un juicio a la ligera, un juicio donde yo no tengo ninguna responsabilidad de juzgar, ninguna injerencia directa. Es decir, no hay
una responsabilidad directa, sino que estoy juzgando por juzgar, juzgar porque me gusta juzgar. No como en el caso del apóstol Pablo, que en algunos momentos por la posición y por el ministerio que desarrolló y la comisión que tenía de Dios, tuvo que emitir un juicio. En 1 Corintios capítulo número 5, en el versículo 3, donde había inmoralidad en la iglesia que tenía que corregirse, el apóstol Pablo dice: pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Aquí no está hablando de una transposición astral, sino que está hablando en que había considerado ya los elementos que estaban en esa situación, y dice presente en el espíritu, como si estuviera presente, es decir, que no estaba presente. Para aquellos que dicen, se traspuso Pablo, y esto, hermano, el mismo texto nos está contradiciendo esa situación. O sea, él estaba considerando, meditando esta situación, y dice, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Una situación de inmoralidad que se estaba dando en ese momento. Y Pablo tenía que juzgar. Él tenía que emitir un juicio porque era su responsabilidad hacerlo. Y hay situaciones en la vida donde se tiene que emitir un juicio porque no hay otra alternativa. Por ejemplo, en el caso más lógico, si alguien es un juez, no puede llegar el criminal a decirle, usted es juez y es cristiano, y la Biblia dice en Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, él está desarrollando un trabajo, parte de la sociedad, y ahí él debe de emitir un juicio. ¿Estamos correctos en eso? Usted va a emitir juicios en algún momento en su familia, ¿verdad? Sobre situaciones, trabajo, si es jefe, tendrá que emitir algún juicio. Y hay que pedirle al Señor que nuestro juicio sea un juicio justo, un juicio con sabiduría. Pero aquellos que en algún momento andamos juzgando solo por juzgar, hermano, la respuesta que tenemos que tener en mente es, ¿qué nos importa? O sea, no juzguemos por estar juzgando. Si no es con usted, no se meta en líos ajenos. La Biblia dice en Proverbios que el que se mete en pleitos ajenos es como aquel que le jala las orejas a un perro. E imagínese uno de esos perros bravos, ¿verdad? No, un perro así cute. Entonces, punto número uno que tenemos que entender o comprender de esta situación es que el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Segundo punto, en el tramo que leímos dice que Dios juzgará correctamente. God will judge righteously. Dios va a juzgar correctamente. Salmo 9:4 dice, en parte de lo que dice este versículo, dice, te sientas en el trono juzgando con justicia. Eso hasta lo cantamos. Cantamos, dice, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad es parte de ese canto. Dios se sienta en un trono de justicia. Dice, te sientas en el trono juzgando con justicia. El 96:13 de los Salmos dice, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Marca que Dios va a juzgar con justicia. Dios va a juzgar justamente. Salmo 145:17 dice, justo es el Señor en todos sus caminos. Justo es el Señor en todos sus caminos. Si Dios no me ha dado lo que yo creo que merezco, Él sabe por qué y justamente no me lo ha dado. Si Dios permite tal cosa en las sociedades, familias, Dios sabe por qué. Él es justo en todo lo que hace, hermano. Esa es una verdad bíblica que está claramente en la palabra. God will judge righteously. Dios juzgará correctamente, lo dice la palabra de Dios. Otro punto importante que tenemos que entender es que nadie escapará del juicio de Dios. Nobody will escape from God's judgment. Nadie va a escapar del juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono.
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Habla de que hubieron muertos grandes y pequeños. Está hablando de diferente edad. Dice que hay libros. Aparte del libro de la vida, hay libros donde se están llevando un récord de cada cosa que nosotros y toda la humanidad haga. Esa es una realidad que está en la palabra de Dios. Y un día dice que todos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Uy. Ay, dijo alguien ahí, ¿verdad? Pero es una realidad, ahí está en la palabra de Dios. Mateo 12:36 dice, y yo os digo, para que usted diga, pero yo creo que hay nada más las cosas graves, yo creo que hay nada más lo que realmente hace noticia. Listen to me and listen to me carefully. Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Entonces la cosa se pone delicada. Yo no quiero terminar el año asustado, pero vale la pena que nosotros veamos qué la palabra de Dios dice, para poder cuidar bien nuestros pasos, nuestros pensamientos, para pedirle al Señor la fuerza que necesitamos para poder seguir y poder adornar la doctrina cristiana. Ahora, algo que nos consuela es que Dios es tan maravilloso. Una de las virtudes que son tan grandes de Dios es su amor para con nosotros. Y otro punto que leíamos en este trozo de escritura es que la paciencia de Dios es para que nos arrepintamos. Dios es paciente para que nos arrepintamos. Nosotros somos impacientes, ¿verdad? La mayoría de hombres y mujeres carecemos de paciencia. A veces nos irritamos fácilmente, nos molestamos por cualquier cosa. Dios no es así. Dios es sumamente paciente. God's patience will lead to repentance. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento, a que tengamos una actitud de arrepentimiento. Segunda Timoteo 2, 24 y 25 le leo, dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué diferencia a los pastores de ahora, verdad? Incluyéndome yo ahí. Que fulano ya no quiere nada. Pues yo creo que ni cristiano era, si se le notaba en la cara, ¿verdad? Es cara de mafia que tenía cada de ellos. En lugar de tomar una actitud y de hacer lo que tengamos que hacer para cerciorarnos que realmente esa persona no está pasando algún momento de debilidad, de confusión, y por decirle, hermano, siga adelante, ¿verdad? Vamos. A veces tenemos una actitud de impaciencia, no tenemos ese espíritu de poder saber que la paciencia de Dios es para que nos arrepintamos y podamos meditar en nuestros caminos. Dios ha sido paciente con todos nosotros, ¿verdad? Como dice el profeta, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Yo le digo que a veces extraño esos cantos que van cargados de doctrina bíblica, ¿verdad? Y me recuerdo que había uno, usted lo sabrá, algunos de ustedes lo sabrán, le hemos cantado, que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Ahí ponen esa frase, dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Es una verdad. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Dios nos ama. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, hablando de la venida del Señor y todos los acontecimientos que vendrán con ello. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos tienen la tardanza,
sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese pensamiento es claro, el Señor es paciente, hermanos, como quizás los ángeles le dijeran, mira la maldad a qué punto está, están ya casi peor que Sodoma y Gomorra. El Señor dice, todavía esperen un poco más, todavía hay quienes necesitan arrepentirse. Ojalá que puedan darse cuenta de la necesidad que tienen. Por eso me va a ver usted que cada vez que vamos a orar, yo le digo, Señor, aquí están estas peticiones, pero lo que más interesa es que ellos en medio de la situación puedan realmente volverse a ti. Porque Dios a veces toca nuestra economía, nuestros familiares, nuestra salud, para que podamos reflexionar y podamos volvernos al Señor y saber que sin Él realmente nada somos. Segunda de Pedro dice que Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Y el versículo 15 recalca, dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Versículo 15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. El mismo concepto está hablando de que la paciencia de Dios es para que podamos arrepentirnos. Le hablaba el día viernes para aquellos que no estuvieron, que una gran mayoría no estuvo, ¿verdad? Se han tomado el fin de semana de break. Pero decía que Dios ha usado al hermano Oscar Martínez porque recuerdo que hace como 3 años que comenzamos con el estudio del Evangelio de Juan. Él mismo me lo sugirió, pastor, si lo va a hacer, ¿por qué no comienza por Juan? Y cabalmente dije, quizás Juan, ¿verdad? Y comenzamos. Y ahí cuando terminamos, Juan se acercó un día y me dijo, pastor, ¿qué tal Romanos? Me dijo. Y cabalmente yo tenía Romanos, dije, Oscar es profeta, pero no lo sabe, le dije yo. Ya que estábamos terminando Romanos, estaba la inquietud, pero yo dije, ay Dios mío, pero es que ahí es un terreno espinoso. Y me dijo, pastor, ¿qué tal Apocalipsis? Ay, dije yo, pues, de plano que Dios me está hablando, ¿verdad? Y entonces, ya este viernes comenzamos un poquito nada más en una introducción de Apocalipsis. Y lo que le decía yo es de que el Señor comienza en el libro de Apocalipsis a dar un mensaje a las iglesias. Y a 5 de ellas les da un mensaje, es como un regaño, diciéndoles, arrepiéntete, arrepiéntete. Y le comentaba yo que el mensaje de arrepentimiento es algo que estuvo en los labios de Juan el Bautista, estuvo en los labios del Señor Jesús y estuvo en los labios de los primeros sermones de la iglesia del principio. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí nos habla que la paciencia de Dios es para que tengamos esa actitud de arrepentimiento. Un punto final sobre este concepto de lo que leímos en Romanos es que Dios pagará, y aquí es donde quiero llevarlo al mensaje. Dios pagará individualmente, eso quiere decir a cada uno conforme a sus obras. God will pay individually. This is to each person according to their works. La cuestión no va a ser por grupos. La cuestión no va a ser por familias. No, no, no. Como me dicen, hay que hay un niño de acá de la iglesia que cuando no está de acuerdo en algo dice, no, 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 no. No, 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 hermano. La cuestión no va a ser por vínculos familiares, por vínculos eclesiásticos. La cuestión va a ser each one before God. No me vaya a poner la imagen mental, pero lo voy a decir en el término de lo espiritual. Desnudos delante de Dios. Sin nada que ocultar. Hermano, ahí donde no van a haber excusas. Una de las meditaciones que dimos acá últimamente y que para mí ha sido de mucha bendición es considerar que Dios nos da tiempo, talentos y recursos. Y sobre ello nos va a pedir cuenta. ¿Qué hice con el tiempo? ¿Qué hice con los talentos? ¿Qué hice con los recursos? Cada una de esas cosas usted y yo las tenemos
porque Dios nos las ha dado. Cualquiera podría decir, yo nací con estos talentos. ¿Y quién le dio la vida? ¿Quién permitió que naciera? Sino Dios. ¿Quién lo llevó al conocimiento? Sino Dios. And we all have an individual responsibility to use them correctly. Todos tenemos la responsabilidad de utilizarlos correctamente. El tiempo se está acabando. Si no globalmente, individualmente se le está acabando el tiempo. Tiempo atrás yo meditaba en algo y lo ponía ahí en las redes y decía, cada día o cada año que pasa tenemos un año más o un año menos. Y la realidad es que es un año menos. El tiempo se está acabando para que nosotros podamos hacer algo por lo que realmente vale la pena, que es la eternidad. Y dice la palabra claramente que Dios pagará o juzgará individualmente a cada uno conforme a sus obras. Y aunque la Biblia claramente habla de que la salvación no es en base a lo que hagamos, no es en base a las obras. En el libro de Romanos, la carta de los Romanos, cuando Pablo está declarando esta verdad o esta doctrina bíblica, capítulo 4, verso 2 en adelante, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. No dice hizo Abraham, dice creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Y de eso todos somos testigos. Usted no va con pena a cobrar su cheque. Ay, mire, jefe, fíjese que yo vengo con una gran pena, no sé cómo decirle esto, pero, ay, Padre, ayúdame, Señor. Como le digo, mire, no se vaya a molestar conmigo, por favor, pero mire, fíjese que yo quisiera que me pagara. No, usted llegaría con una, si no le han pagado, y llega con otra actitud, ¿verdad? Porque usted sabe que es algo que se le debe. Nadie va a llegar al cielo diciéndole: ¡hey, Señor! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde están mis coronas? Absolutamente nadie, hermano. Inmediatamente lo bajan y dicen: a ese gritón se equivocó de lugar y se va para abajo, ¿eh? Creo que todos vamos a llegar al cielo, hermano. Mire, como dice una hermana por acá, así usa esta expresión y dice: calladitos, así, tranquilos, ¿verdad? Diciendo, pues lo que me den es lo que merezco. Y es más, me voy a atrever no a decir lo que merezco, ¿verdad? Estaré conforme, porque por merecer no merecíamos el cielo, ¿verdad? Pero aparte de eso va a haber un libro, dice la Biblia. I want you to translate with me, to transpose your mind to that day in which you're going to be before the throne of God. Y se va a abrir el libro. Si va a ser un libro así, o va a ser récords de computadora, o quién sabe cómo, qué tecnología maravillosa podrán manejar en el cielo. Pero ahí va a estar usted y usted va a decir: ay, Dios mío, yo creí que eso nadie lo había visto. Ay, Padre mío, híjole, si hasta la palabra vana, ¿cuánto no más las obras que nosotros hicimos? Se vale poner la cara del gato del meme. It is what it is. Vamos a ser juzgados. Y aunque nadie se va a ganar el cielo por las obras, porque está claramente en la persona de Abraham, que siente esa doctrina en Romanos. En Efesios capítulo 2 lo declara de esta manera y dice: porque por gracia habéis sido salvados, no por medio de la fe, dice, esto no de vosotros, sino que es un regalo, es don de Dios, es un regalo de Dios. I'm saving you because it's a gift for me. I want to do it. You don't deserve it, but I want to do it. Como que el Señor nos dijera: los amo, y por eso es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que seamos salvos. Y aunque la salvación no se va a ganar, sin embargo, por medio de obras, sin embargo, la Biblia
enseña que cuando Dios nos juzgue individualmente, tomará en cuenta nuestras acciones. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Habla acerca de obras que tenemos nosotros que aprender a hacer el bien. Capítulo 3, versos 10 y 11 dice: decid a los justos, siempre en Isaías, decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Oiga esto, digan a los justos que les irá bien, porque del fruto de sus obras comerán. Dice: ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. Jeremías 17:10 dice: yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Juan 5:28 y 29: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron, óigame, los que hicieron, no los que pensaron ni los que hablaron, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Está hablando de obras. It's talking about actions. Gálatas 6, 7, 9 dice: no os dejéis engañar. El verso que es más mencionado acerca de esto: no os dejéis engañar. Y lo repito una vez más: no os dejéis engañar. No importa quién lo diga, como lo diga, dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esta frase es importante, dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Creo que una de las profesiones menos honradas en este caso, quizás en todos los países, pero aún acá en Estados Unidos, es la de los granjeros o los farmers, que le llaman acá. El que siembra tiene que tener paciencia, porque nada es de la noche a la mañana. Hay que tener una tremenda paciencia, cuidar esas plantas. Y hermano, el proceso que más tardan quizás es en poder crecer y comienzan a dar los pequeños frutos. Y cuando ya el fruto está, quizá el proceso de maduración es un poco más acelerado, pero mientras llega a eso, tiene que tener mucha paciencia. De igual manera, en esta vida es una siembra. Aprendamos a que lo que estamos sembrando no va a ser inmediato, hermano. A veces queremos levantarnos de un ayuno y ya salir, hermano, echando demonios a granel y que los enfermos se sanen, hermano, de una manera impresionante. No es así. Tenemos que sembrar en el Espíritu. Vaya, no digamos cosas que van a afectar a terceros, pero a veces decimos: no me voy a meter a este ayuno, a esta oración, y ya este mal genio que tengo, esto se va a acabar. Hermano, no, puede que no. Poco a poco estamos sembrando en el Espíritu, y eso va haciendo un efecto progresivo en nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Recalcando la verdad que le estoy marcando. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Recalco esto: no va a ser por familia, no va a ser a mi esposa si es cristiana, entonces yo, aunque sea de la falda, me agarro, yo voy a agarrar algo. No.
absolutamente nada. El esposo puede ser el más consagrado, la esposa puede ser la más consagrada. Usted va a dar cuenta. Oiga que se lo digo hoy. Usted y yo vamos a dar cuenta desnudos delante de Dios. Delante de Dios vamos a estar ahí. A veces siento que estos mensajes son como aquel tráiler que va en una bajada. El cristianismo va, hermano, va en una bajada, todos alocados ahí. De repente como que se tienen que poner frenos. Cuidado. Van muy rápido. Lo que decía el profeta, paraos en los caminos. Pregunten si están actuando de la manera correcta. Pregunten si es necesario cuidar nuestras palabras, nuestras acciones. Paren, desen cuenta de que todo lo que hagamos, aún en lo más secreto, no podemos engañar a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Santiago 2:26 dice: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta o está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque se dieron cuenta que tenían acciones, no solo palabras, acciones que decían, wow, ¿cómo se parece a lo que Jesús predicaba? A lo que Cristo decía. Sus acciones los delataron. La fe sin obras, la genuina fe, recalco, la genuina fe, through faith, se refleja en las acciones. No hay una fe genuina que no tenga acciones que la demuestren. 1 Corintios 3:8 dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Fíjese que en la misericordia de Dios, en el juicio que va a haber, se juzgarán las acciones malas, pero también se juzgarán las acciones buenas. Y en su misericordia recompensará el Señor la labor buena que se haya hecho en su nombre. Dice que cada uno va a ser recompensado de acuerdo a su obra. Y a esto déjeme hacer una pausa aquí. Cada uno de nosotros tenemos diferente, en inglés le llaman un background, diferentes antecedentes de vida. No todos los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de tener un nivel mediano o alto de educación, quizás. No todos los que estuvimos aquí quizás tuvimos la bendición de que no tuvimos que trabajar desde niños. Hay quienes se vieron forzados a trabajar desde niños, no pudieron ir a la escuela. No todos aquí tuvimos la oportunidad de ser instruidos en los caminos de Dios desde niños. Hay quienes vivieron niñez o niñeces, ¿verdad? De violencia, de alcoholismo, de maltrato y casos críticos. Pero en su misericordia Dios alcanzó. Y Dios alcanzó a aquel que quizás sus padres le dieron educación y lo llevaron a la iglesia y fue instruido en los caminos de Dios. Como alcanzó a aquel también que tuvo una niñez y una juventud perdida, descarriada, y en su misericordia Dios lo alcanzó. Los antecedentes de vida son distintos. Y por la bendición que éste recibió va a ser juzgado. Distinto a como será juzgada la otra persona. Quizás esta persona tiene talentos que la otra persona no tiene. A él o a ella lo van a juzgar por los talentos, recursos que Dios le permitió tener. Pero ahora bien, si esta persona hace cualquier tipo de trabajo porque se siente su corazón inclinado a ello, por ser muy específico, voy a pensar que esta persona vivió en drogas, vivió en alcoholismo, vivió desamparado y su corazón ahora se inclina a poder alcanzar a ese tipo de personas. Pero esta persona no entiende ese mundo, pero sí entiende el mundo de la complacencia y del peligro que es la complacencia. Los dos tienen responsabilidad, cada quien en su círculo de acción.
Pero yo no puedo venir y decirle a aquel, usted está trabajando con aquello que no vale la pena. Ni aquel puede decirle a este, usted nada más se dedica a hacer eso. Debería tener un corazón por la gran necesidad. Cada quien tiene que hacer por lo que está capacitado a hacer. Y ninguno puede minimizar la obra del otro. Por eso es que la palabra de Dios dice claramente, 1 Corintios 3:8, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Dios bendiga a aquellos que tienen un corazón evangelístico. But the church needs genuine pastors. La iglesia necesita pastores genuinos, porque hay un montón. O habemos un montón, pero necesitamos tener el corazón de pastor. No la inclinación de predicador y celebridad, sino el corazón de realmente poder pastorear. No podemos nada más traer nuevos convertidos, si no va a haber pastoreo, si no va a haber instrucción. Necesitamos genuinos maestros de la palabra que tengan un compromiso con la palabra de Dios, que continuamente lean la Biblia, que no tengan miedo a que les pregunten de la palabra. Si no lo saben, dicen, pues un reto, y me voy a meter a escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que santifica. Necesitamos maestros de niños. Necesitamos gente que pueda servir. Usted no sabe qué bendición ha sido para mí de un hermano que lo bendigo. De la nada me dijo, pastor, tal cosa yo la voy a hacer. Y le dije yo, perfecto, prefiero pagarte a ti que no me pague, me dijo. Y tal cosa, cuente conmigo, yo lo hago. Y le digo, te voy a no me pague. No es de bendición porque no me pague porque Dios, gracias a Dios lo podemos hacer, sino que quitan cargas. Por decir carga, no porque sea una carga, sino que da más libertad por el ministerio que el Señor me ha dado para poder dedicarle más tiempo a la palabra y esto. Quizás él no tenga la capacidad de estar detrás de un púlpito, pero dice, eso yo lo puedo hacer y lo voy a hacer bien, y lo hace bien. Cuando lleguemos allá arriba, de repente hasta le van a pagar más a él que a mí. Porque cada uno va a ser recompensado de acuerdo a su obra. But you have talents, you have time and resources. Usted y yo tenemos tiempo, talentos y recursos. Por amor de Dios, úselos. Y este año que viene, como decía hermana Ingrid, hermano, reflexionemos. ¿Estoy explotando eso? Y no tenga miedo. Mire, hermano, pero es que ¿qué van a decir? Mire, la gente va a hablar. Si usted hace, habla. Si no hace, habla. Que le resbale, con que usted realmente esté convencido de que es para la gloria de Dios que lo hace. Utilice los recursos y talentos que tiene que hacer para la obra de Dios. No se esté preocupando, ay, es que van a hablar. Hermano, olvídese. Si Dios lo ha posicionado en un lugar de influencia, utilícelo para la gloria de Dios. Let all be lights of the world. Porque nos van a pedir cuentas. Y no podemos minimizar ni despreciar la labor de otros en el trabajo del reino de Dios. No podemos compararnos. No podemos comparar, no debemos compararnos. Hay que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, porque los antecedentes, los backgrounds son diferentes. Va a haber gente que usted va a poder hablar y lo van a escuchar a usted, que yo no voy a poder hablar con ellos. Ya sea por simpatía, por empatía o lo que sea. No puedo llegar. Se bloquean conmigo. Pero con usted se abren. Usted tiene influencia sobre ellos. Utilícela. Para aquellos que me van a invitar en alguna oportunidad, aclaro, alguna celebración donde va a haber gente que no conoce al Señor, le advierto,
voy a tomar un tiempo para predicar. No, ni 15 minutos, quizás 5. Si hay gente que no es del Señor, no me diga usted, pastor, esta es una celebración de tal cosa y no es culto. Lo lamento, pero me está invitando a mí. Si hay gente que no es convertida, yo voy a venir y yo les voy a predicar la palabra de Dios. Les voy a hablar del Señor. Ya si por eso no me quiere invitar, pues está bueno. Como dijo alguien ahí, de mejores lugares me han corrido. Necesitamos usar las plataformas que tenemos. ¿Sabe cuándo Dios me habló sobre eso? Cuando hemos tenido los evangelismos que han sido de gran bendición, porque así lo he visto. ¿Cuánto nos cuesta que la gente venga, se detenga y nos oiga? Y a veces, fíjese que yo he estado enfrente de 10, 15, 20, 30 personas que no conocen del Señor y me las ponen ahí. Y como usualmente me dan el tiempo antes de comer, entonces la gente se aguanta porque lo que quiere es comer. Utilicemos recursos, talentos para la gloria de Dios. Porque todos nosotros, dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros, no exceptions, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Para aquellos que están más adelantados que yo teológicamente, están pensando, ay pastor, es que está hablando del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solamente para recompensas, no es para juicios. Amén. Yo lo sé. Esto está hablando el tribunal de Cristo para la iglesia, para los salvos. Y por eso le estoy diciendo hoy. Porque todos los que son de la iglesia van a ser recompensados, dice, de acuerdo a sus obras. En otras palabras, me está diciendo el cielo, you have to do good things. Efesios 2:10 habla, dice que Dios, oiga esto, ha determinado que caminemos en un camino de buenas obras que Él de antemano preparó para nosotros. Es decir, que hay obras que tenemos que hacer que son buenas. Y cuando hablo de obras buenas, no necesariamente estamos hablando de obras de caridad. Como cuando hablamos del pastor, ¿verdad? Del ejemplo que la hermana Yanet dijo acerca del gato. Todos esperan tener un pastor bueno. Pero un pastor bueno no necesariamente es un buen pastor. Dicen, ay, qué bueno ese pastor. Porque nunca quizás le dijo algo que estaba mal. Qué bueno, a todos les cae bien. Pero el ser una persona buena no necesariamente quiere decir que seamos buenos en lo que estamos haciendo. Le digo esto porque cuando nosotros actuamos y el Señor nos habla como el pastor que es, el pasaje dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Hay cosas que tenemos que hacer como iglesia de Cristo, que tenemos la capacidad de hacerlas porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Señor nos lo recuerda y hasta cierto punto nos lo demanda. Para ir terminando, quiero que usted recuerde conmigo, le prometo, 5 minutos termino, una parábola o historia. No se define qué es, no se define si es parábola o es historia. Algunos dicen es parábola, otros dicen es un hecho real que sucedió, pero nadie lo define. Los teólogos y estudiosos de las maneras en que se escribe la palabra no se ponen de acuerdo qué es. Cuando el Señor habló en Lucas capítulo 16 del 19 al 31 acerca de un hombre rico y de un pobre llamado Lázaro, ¿cuándo se recuerdan y han leído esa historia o esa parábola? Que dice la Biblia que el rico hacía fiestas todos los días con esplendidez, es decir, no era cualquier fiestucho. Tiraban la casa por la ventana, el hombre tenía plata y hacía fiestas. Y usted sabe que tenía muchos amigos, porque cuando usted hace fiesta, tiene muchos amigos. ¿Ya?
Aparecen los que usted creyó que estaban muertos, pero oyeron de parranda. Dice, no andaba muerto, sino que oí de parranda. Y entonces hacía fiestas con esplendidez. Pero le llegó la muerte al rico como al pobre. Eso es inevitable. Pero es que dice un dicho por ahí que dos cosas son seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Todos vamos a morir y todos tenemos que pagar impuestos. Valga la redundancia, creo que a todos en algún momento le ha pasado de esos preparadores de impuestos que dicen, no se preocupe, ¿cuánto es que le dieron el año pasado? Fíjate que me dieron como unos $2,000, hoy le vamos a sacar 4,000, no se preocupe. Y usted feliz va a decir, qué bueno es, mire, se lo recomiendo, le saca el doble. Lo que no le dice es que 2, 3 años después el AR se lo va a cobrar. Porque hicieron mafias, hicieron marufias ahí, ¿verdad? He was a trickster. Y sabía cómo hacer cosas ahí, pero después, hermano, del IRS no se salva. No sé si alguna vez usted le han hecho auditoría, pero a mí ya me hicieron una años atrás, hermano. Y uno pone carita del gato de Shrek ahí, hermano, así para... Me recuerdo que el que nos estaba haciendo la auditoría, y yo le pregunté, lo primero que le pregunté es, ¿why? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Me dijo, no se preocupen, señores azurdianos, dijo. Fíjese que el sistema, de repente, randomly le llaman ellos, saca. O sea que ustedes, por suertudos, están aquí. Porque el sistema los eligió. Así nada más al azar. Y entonces ya me dijo, no, pues aquí está. Y me dice, no, mire, yo, en otras palabras nos dijo, yo aquí con ustedes estoy perdiendo mi tiempo. Como quien dice, a ustedes no les puedo sacar nada, pues, ¿verdad? Creo que $500 terminamos pagando, ¿verdad? Por una cuestión ahí que el que me había preparado no había hecho algo durante tantos años. Pero me dijo esta expresión, I have bigger fish to fry. O sea, tengo peces más gordos que me gustaría freír. Yo me sentí sardinita, así toda, pero gracias a Dios dije, ¿verdad? La muerte de los impuestos nadie se salva. Por si usted está diciendo, ay, me encontré uno ahí que me dice que tenga cuidado, vaya con la gente que sabe. Bueno, volviendo entonces a la tierra, se murió el pobre, se murió el rico. El rico, déjeme nada más plantearle esto. El rico, porque aunque es una parábola historia que habla acerca de la realidad del infierno, es lo principal del mensaje. Pero el rico en esta historia tuvo la oportunidad de ayudar a Lázaro, ¿sí o no? El pobre hombre era pobre y enfermo, llagado. Dice que llegaban perros que le lamían las llagas. Sin duda alguna tuvo la oportunidad. En lo mínimo hubiera dicho, ¿saben qué? Mire, se mira feo ese señor ahí. Vayan y páguenle un cuarto ahí en una pensión y cómprenle algo de medicina, pero a lo menos eso. Y sin duda el Señor en su sabiduría pone esta escena para decir que Lázaro llegaba a la puerta enfrente, como para que eso obligara al rico a hacer algo. Pues, sin embargo, era tanto su egocentrismo solo para él, que estando la necesidad enfrente de él, ni siquiera lo pudo ayudar. Pero se murieron los dos. Ahora déjeme decirle esto, solo una genuina fe puede influenciar nuestras obras. Cuando llega al seno de Abraham, se da cuenta, la gran sorpresa, de que estaba donde nunca creyó que iba a estar. Porque esta era una lección para los fariseos, y los fariseos medían la justicia de acuerdo a la bendición económica. Era una de sus filosofías. Si alguien está pobre es porque está pobre, porque está pagando algo por sus pecados. Si alguien es rico es porque es justo. Sin embargo, se murió el rico y resultó en el infierno, y el pobre resultó en el seno de Abraham. Ahora, en esta historia la conclusión es, usted sabe la historia, le dice, todavía tenía ínfulas de rico y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. Mire, mandón hasta en la muerte, hermano.
Hay gente que lo mandó, no se le va a quitar aunque estén muriéndose, hermano. Hermano, ahí está. Y le dice, manda. Y Abraham lo ubica y le dice, ¿sabes qué? Es imposible. Además hay un abismo acá. Y le dice, manda a Lázaro entonces con mis hermanos. Porque si ellos ven que alguien se levanta de entre los muertos, van a hacer caso. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estos son igual que yo. Esos no son nada misericordiosos, no tienen ninguna caridad, no tienen nada de obras buenas. Él lo sabía y por eso le dice, mándalo. Y Abraham lo ubica y le dice en el versículo, creo que es el 29, dice, pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, está hablando de las escrituras, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oiga esta palabra, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Oiga esto. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. El Señor se levantó y resucitó. El Señor estaba diciendo esto hablando a los fariseos. Y sabe usted que Jesús resucitó, y cuando resucitó ellos sabían que había resucitado. Sin embargo, se inventaron una mentira para cubrir la resurrección porque no creían, no estaban arrepentidos. La TLA en Romanos capítulo 10:17 traduce, dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Juan 8:37 dice, el Señor hablando con los fariseos, sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Termino. Si verdaderamente atesoramos la palabra de Dios, cuando digo atesoramos no es nada más que usted diga, ay, aquí en mi corazón hay un lugarcito. No, atesorar la palabra de Dios es que pueda marcar nuestras acciones. Que si la palabra de Dios dice que mentir es pecado, cada vez que usted miente se va a sentir mal. Si la palabra de Dios dice que cuando yo vengo y tengo cualquier tipo de obra de la carne, yo me voy a sentir mal. Atesorar la palabra de Dios. Estoy quebrantando la ley de Dios, Señor. Ayúdame, Señor. Si la palabra de Dios dice no murmuréis, cada vez que estoy murmurando, digo, Padre mío, por favor, sujeta esta lengua, Señor. Yo no puedo tener esas acciones, Señor. Eso es atesorar la palabra del Señor. Si atesoramos la palabra de Dios y le damos autoridad, óigame esto, autoridad para que sea la guía de nuestro pensamiento y conducta, inevitablemente nuestras acciones van a cambiar. Inevitablemente nuestras acciones van a cambiar. Es algo automático. Dice un dicho que tiene su trasfondo bíblico. Dime con quién andas. Allá cuando yo estaba de estudiante decían, dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Es inevitable. Usted anda con gente envidiosa y se va a sentir envidioso. ¿Sabe cuál es uno de los destructores de la economía de muchos? Las compañías que tienen. No las compañías de empresas, sino que las compañías, pues, ¿con quién se junta? Se está juntando usted con gente que anda compitiendo todo el tiempo. Ay, no te he enseñado mi nuevo gadget o mi nuevo teléfono, no te he enseñado mi nueva televisión, o no te he enseñado mis nuevos zapatos, y mira los zapatos de mi nene, y mira que mi carro. Hermano, usted va a sentir como que le arde ahí, ¿por qué? Yo también puedo, y aquí está la tarjeta de crédito, y aquí la metemos, y le dicen, señor, está maxed out, tengo otra, no hay problema, aquí saco la otra. Y luego andan ahorcados con tanta. No se junte con esa gente, punto. Y su economía se va a sanar. Júntese con gente, hermano, que es realista. Porque le voy a decir yo, a excepción, si hay alguien que ofendo, por favor, después me dice. Pero a excepción, la gran mayoría que estamos aquí somos pobres, económicamente hablando. Si ofendí a alguien y me dice, ay, pastor, no hable así porque yo sí soy rico. Entonces, ¿por qué ofrenda como pobre?
Pero en los rangos de la economía, la gran mayoría aquí, porque se sabe que la economía dice que tiene que ganar individualmente alrededor de $120,000 al año para poder pasar de pobre a la clase media baja. Entonces, hasta ahorita nadie me ha dicho que tiene esos ingresos, porque no le conviene. No, usted sabe que yo no ando investigándole eso. Pero en ese sentido, entonces, ¿por qué a veces tenemos estilo de vida como de millonarios? Vaya, le voy a caer mal a algunos sobre eso, pero es necesario decirlo. A veces hay personas que trabajan con millonarios, no son millonarios, sino que son los empleados de millonarios, pero se les pega. Dios guarde, vayan a comprar a JCPenney o al Macy's. No, lo mínimo es Bloomingdale's. Mire, yo les agradezco con todo mi corazón. Óigame bien esto que lo voy a decir. Yo les agradezco con todo mi corazón las muestras de cariño que ustedes me dan a mí, de veras. Y han sido buenos, yo no merezco lo que Dios ha dado y el cariño suyo. A veces cuando por alguna situación algunos de ustedes me regalan algunas tarjetas, pastor, para usted, ¿verdad? Me dan. Y por ejemplo, por decir algo, valga la redundancia, la publicidad, ¿va? Me dan de tiendas normales, ¿va? Del Marshalls, del JCP. Yo digo, esta se puede usar. Pero es cuando me dan de unas tiendas que yo digo, no, hombre, ahí un par de calcetines voy a gastar $100. Entonces, me dan ganas de decir, mejor se la cambio por food stamps, ¿va? Yo no sé, quizás hayan personas que estén en otro nivel. I'm not. Les soy honesto. Yo no. ¿Para qué voy a presumir lo que no soy? Ahora, sí le puedo decir algo. No me falta nada. Muchos de ustedes pueden decir lo mismo. No me falta nada. Gloria a Dios. Amén. Disfrutemos. Y como lo he dicho siempre, no es rico el que tiene todo, es rico el que nada le falta. Y a mí nada me falta, hermano. En su misericordia. Y a ustedes, muchos de ustedes también dirán lo mismo. Con lo que tenemos, es inevitable, hermano, si nosotros estamos dando la autoridad a la palabra del Señor, que nuestras acciones comiencen a cambiar. Es inevitable. Pero si rechazamos, aquí viene el punto, pero si rechazamos la enseñanza bíblica, óigame esto, ni lo sobrenatural, porque es lo que el Señor les dijo a través de Moisés, aunque se mandara a Lázaro, eso no se componen, porque su corazón está cerrado a la enseñanza bíblica. Ni lo sobrenatural cambiará nuestras obras por las cuales, amados hermanos, seremos juzgados. David decía, en mi corazón he guardado o he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. We're almost finishing 1 year. One more year. O one less year, ¿verdad? ¿Qué tal que entráramos al otro año diciéndole, Señor, yo quiero realmente poner tu palabra como la autoridad sobre mi vida? Es inevitable que va a tener un buen año. Es inevitable que va a tener un año lleno de bendiciones. Pero si rechaza la palabra, no importa que usted diga, confiese, ate, entierre, la palabra de Dios o marca nuestro camino de bendición o el rechazo de ella nos llevará a un futuro incierto. Amén. Y el Señor dijo en varias ocasiones, el que tiene oídos para oír,